del Señor. Hoy venimos a derramar nuestras almas delante del Señor, a pedirle también que Él pueda ser propicio a nosotros, dice su palabra, ¿no? Ser propicio significa eh, que el Señor se acerque más a nosotros. Lo necesitamos todos. Necesitamos, seguramente, hermano, hermana, que estamos por acá, estamos también todos con alguna carga o con alguna decisión que tomar, o también viendo cómo es que el Señor va mostrándonos cosas en nuestras vidas y queremos siempre pedirle en su ser sabiduría. También queremos decirle, Señor, queremos cada día más parecernos a Jesucristo, queremos Padre Celestial, eh, tal vez decirle, ¿no? Señor, ayúdame a que mis palabras, mis acciones y mis pensamientos se parecen más a Jesús. Y cualquier carga también que usted puede tener, aproveche este momento. Vamos a tener un momento de oración personal, como usted disponga, y por sus cargas, por su momento usted con Dios, aproveche este momento. Y yo termino con una oración antes de empezar esto. Aproveche el momento para orar. Dios, que se sea una realidad en nosotros. Ayúdanos, Señor mío. Todo pensamiento, toda palabra, toda acción que no te glorifica, Señor mío, apártala de nosotros y más bien permítenos ser ese hijo, ser esa hija que agrada a su Padre, en el cual, Señor mío, podamos, como dijiste de Jesús, buscar tu contentamiento, Padre. Dios mío, quizá alguno de mis hermanos está pasando algún momento que está preocupado, alguna situación, Señor, económica, tal vez familiar, tal vez de salud. Pero Padre, venimos delante de ti.
te exaltamos. Por encima de cualquier problema, por encima de cualquier dificultad, Dios mío, te exaltamos. Tú estás más arriba que todo. Y en ti, Señor mío, podemos descansar. En ti, Padre Celestial, podemos reposar. Bendito Dios, que esta noche sea tu nombre exaltado. Y que esta noche también nos acerquemos más a ti. Bendito seas, Padre Celestial, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y mis hermanos, quería comentarles algo. Frente está soy yo, soy un poquito nuboso. A ver, ya, ahora sí. Quiero poner el libro de Lucas. Hoy ya vamos a ver algo especial. La verdad es que también me fue difícil hacer las diapositivas pero te traigo un regalito, porque creo que te va a hacer muy bien. Vamos al libro de Lucas. Lucas es un médico, ¿se lo saben? Y pues es bonito saber que este médico reconoce la sanidad espiritual, reconoce también el modus operandi, como dicen algunos, el modo de sanar, de limpiar, de restaurar que tiene nuestro Señor Jesucristo. Hay una palabra que en nuestras Biblias en griego se dice sanidad. Sanidad se traduce. En griego se dice terapeuta. De ahí viene la palabra terapia. Y ojo que cuando tú hablas de terapia, ¿de qué hablas? ¿De un proceso inmediato o de un proceso que requiere etapas? Etapas. Es muy importante, hermanos. Porque a veces pensamos, está bien, pero hay algunos pasos previos que hace Jesús. Por ejemplo, ¿qué hace Jesús normalmente con un enfermo? ¿Le sana la enfermedad o primero le perdona sus pecados? Curioso eso, porque Jesús lo primero que va a hacer es perdonar pecados. Todavía va a cuestionar con los fariseos y le van a decir, pero ¿por qué perdonas pecados? Sánalo, ¿no? Primero. ¿De qué me sirve que se sane si se va al infierno? ¿De qué sirve que esa persona experimente el poder? Señor, te pido, necesito esa platita. Bueno, ¿de qué te sirve que te da esa platita si al final vas a estar fuera de Dios, vas a estar fuera de la presencia de Dios por siempre? Por eso es que es muy importante que cuando nosotros conversamos con la gente que está pasando adversidad, que está pasando situaciones difíciles, lo primero que hay que decirles, oiga, ¿de qué te sirve restaurar? ¿De qué te sirve limpiar? ¿De qué te sirve? Si al final, lo principal, el acercamiento con el Señor Jesucristo, no se dio. Ojo, en el Antiguo Testamento, en Oseas 5:15, habíamos visto alguna vez que el Señor dice que en su angustia me buscará. No buscamos, Oseas 5:15 dice, ¿no? Hasta que reconozca su pecado y busque mi rostro, en su angustia me buscará. Cuando estás viendo televisión, cuando estás bailando, cuando estás en la discoteca, cuando estás de repente en una fiesta, no te acuerdas del Señor. Pero ahí que viene la angustia, pero ahí que viene el dolor, ahí que viene, ahora sí. Y ese es el modo también que el Señor usa para confrontar nuestra soberbia. Eso nos pasa a todos. Nuestra soberbia a veces tiene que ser pues tratada con angustia. La angustia es lo principal para que te saque la soberbia, ¿no? La angustia sirve para que tú no te sientas confiado en este mundo. La angustia sirve para que tú no te sientas demasiado firme aquí. Ten cuidado. La angustia sirve para recordarte que este no es tu mundo. Que tú estás pasajero acá. Eres peregrino. Peregrino significa que para ti el mundo es el paradero del micro. No es tu objetivo final. Te prepara para el viaje que vas a hacer con el Señor. Eso es el mundo para ti. Por lo tanto, mucho cuidado con eso, ¿no? A veces nos emocionamos demasiado de lo que tenemos. Nos emocionamos demasiado de lo que podemos obtener. Nos emocionamos demasiado de títulos, de grados, de cantidades de dinero, de pareja, de viaje, qué sé yo. Y no es malo que te alegren esas cosas. El problema está cuando eso se vuelve, como hemos visto el día domingo, en tu realidad. Cuando eso viene a formar parte de tu realidad y eso dice, yo vivo para esto. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Capítulo 5.
El versículo. Versículo 12. Avanza, no, 12. Avanza, 12, avanza. Perdón. Perdón. Desde el 12. Porque vamos a tratar a tres tipos de personas con problemas. Tres tipos de personas con problemas. Es curioso porque dos de ellos se sanan y el tercero no. Pero hay tres tipos de personas con tres tipos de problemas diferentes y Jesús se encuentra a lo largo del libro de Lucas con estos tres personas. Y ojo, por eso es importante entenderlo. Hay momentos que Jesús se acerca y puede parecer, hermano, estoy con un problema físico. Acércate así. Y si no puedes tú, procura, como sea. Como vienen los cuatro amigos y tuvieron la fe, ¿no? La suficiente confianza de romper el techo, seguramente pagaron después la refacción. Pero con amor lo llevaron a su amigo y dijeron, no importa, lo que sea, pero yo sé que el Señor Jesús sanará. En segundo lugar, también son historias conocidas. Viene Mateo, un tipo que era pues un funcionario corrupto, que cobraba dinero bajo la mesa. Ojo, mucho cuidado. El gran problema de este mundo, ¿cuál es? ¿El amor al dinero? El amor al dinero. Y el amor al dinero hace pues que mucha gente se desvíe del camino del Señor, mucha gente en la propia familia. En la propia familia las cosas no van bien. Por eso es que hace algunas semanas en Chorrillos hablábamos acerca de la herencia, ¿no? Tocamos otro pasaje, ¿no? Y verídico, los hermanos contaban, sí, pues hermano, sí. Hermano, usted no espere a ser viejito para dejar su herencia, porque si no, bien, ay, todos mis hijitos son buenos y se van a querer. Hermano, caso tras caso, y sus problemas complicados que hemos visto en familia. Y de hijitos que todos se quieren y que todos son lindos, hermanitos, hijitos, y así es. Por lo tanto, Mateo era un tipo que era un funcionario corrupto. Un funcionario, pues el publicano, la persona más despreciable dentro de la sociedad judía. ¿Por qué? Porque él se cobraba impuestos para los romanos. Y él decía, los romanos me piden tal cantidad. Con el resto de los impuestos, me quedo yo. Así que, cobro lo que corresponde para Roma, pero después me saco mi buena tajada para mí. Y Mateo tenía su buena casa, Mateo hacía fiestas, Mateo tenía sus amigos de alta alcurnia, Mateo era el tipo pues despreciable, pero poderoso, influyente e importante. Probablemente la conversión que más problemas le trajo al Señor Jesucristo fue la conversión de Mateo. Y finalmente, tienes a otras personas que se llaman los fariseos. Ellos también van a conversar con Jesús. Pero a diferencia de estos dos personajes que son el paralítico y el publicano, estos sí no tienen cura. Y pregunta, ¿cuál de los tres grupos o cuál de los tres personajes crees que conocía más la ley, la palabra de Dios? ¿El paralítico, el publicano o el fariseo? Y lo curioso es que el fariseo es el que no se va a sanar de los tres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también puede terminar provocándote dureza. ¿Cuándo qué? Cuando esa palabra no se experimenta cada día. Cuando no se vive la vida de fe, la vida de confianza en el Señor, la palabra termina siendo un yo sé más que tú. Y estos fariseos tenían eso. Y al final, ¿qué ocurrió? Estos fariseos también se encontraron con Jesús, pero no lograron ser restaurados. Hermano, vamos al libro de Lucas, pero quiero empezar desde el 2. Dice así, en aquellos días, él fue al monte a orar. Lucas 6:2. Perdón, 5:2. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro a tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces él extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Aquí hay algo bien interesante. Avanzando, mi hermano, por favor. ¿Qué es un leproso solamente para acordar? Gente como yo, si viera un leproso, seguramente, porque a veces tenemos eso de que nos estremece, somos de fácil estremecimiento.
No sé, usted se acordará que hay gente, pues, cuando ve un montón de huequitos ahí, tripofobia, que ve una superficie con muchos huecos, como que se entremece, yo soy de eso. Y probablemente, pues, ver un leproso era, pues, una visión no muy grata. Era, pues, la famosa enfermedad de Hansen, ¿no? Es la lepra, pues, hace que se le caiga la piel, y bueno, fuera que el problema fuera visual. El problema también es que la lepra contagia. La lepra, pues, hace que la persona, pues, quede proscrita. Aquí hay un detalle importante. Hay una lepra que es ligera, bueno, que no es muy, muy agresiva, pero la otra sí. Dice aquí que la víctima desgraciada se quedó con el tronco, una mano, una pierna. O sea, la persona con lepra agresiva podía incluso cercenarse el dedo, se le cortaba el dedo, la pierna, era horrible. Al final la persona moría y dice Berkeley, que es un estudioso, que se encontraron casos de personas que se quedaron en el tronco nomás. O sea, así de triste era la situación de la lepra. Y olvídate, porque en esa época, pues, un leproso ya era un condenado a muerte. ¿Y la gente qué dirá? Dirás, eres un leproso. ¿Qué habrás hecho? Y peor, la sociedad es así. ¿Te va mal? ¿Qué habrás hecho? ¿Te va bien? Uy, qué bueno. Se mide la prosperidad, la bendición de Dios, ¿con qué? Con la prosperidad económica. Si así fuera, pues, los más grandes bendecidos del Perú, ¿quién sería, no? Dina Boluarte, Sombrerito, Keiko, toda esa gente. Y tú y yo sabemos que no son los más bendecidos del Perú. O sea, entonces, cuidado. ¿Por qué? Porque a veces solemos decir, hermano, y esta aflicción para que no te olvides algo, querido hermano. Toda aflicción. Primero que nada, hay algo que se llama la providencia. ¿Qué cosa es la providencia? Es Dios disponiendo los tiempos y las sazones. Es Dios disponiendo los caminos de tu vida. Hermano, pero ¿por qué a mí? La famosa frase del deprimido, ¿no? Hermano, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasaron tales cosas? Y otras personas no. Ese es el problema. Paras comparándote con otras personas. ¿Se acuerdan de Job? ¿Por qué al impío no le haces nada? Y a mí, que soy justo, me pasan esas cosas. Mi amigo tiene plata y yo, que vengo a la iglesia, peor me he portado del trabajo. A mí tengo problemas ahí en la familia. Y mi amiga que no va a la iglesia, uy, bacán, mi amigo, ¿y por qué? Es que ese es tu problema. Comienzas a mirar no a Dios y su palabra, comienzas a mirar al costado y lo que la otra gente quiere, proyectar, ¿quiere? Y pues tú te quedas con esa proyección que la gente te da. Uy, qué bueno, cómo le va. El famoso Facebook, ¿no? Mirando cómo le va a otro. Entonces, cuidado, ¿no? Ahora, de acuerdo a la ley y las costumbres judías, había que mantener 6 pies, 2 metros de un leproso. Si el viento soplaba hacia una persona de un leproso, tenían que mantener 150 pies, 45 metros. O sea, si el viento era favorable, probablemente me va a contagiar, así que 45 metros. Era bastante feo. Por estas razones, la lepra era considerada una imagen del pecado y de sus efectos. Es importante esto porque la teología de la lepra, ¿no? La lepra empieza como algo chiquito y comienza a propagar. ¿Cómo es el pecado? Exactamente igual. De repente empezó con un pensamiento que no lo apartaste, continuaste con ese pensamiento, se hizo más grande, y como dice Santiago, se transformó en acción, y después de acción, muerte, ¿no? Santiago 1, del 12 al 15 dice eso. Vamos a leer, rapidito. Santiago. Nuevo. Sí. Del 1. Del 2. Perdón. No, a ver, Dice así. Sí. Santiago capítulo 1. 1 verso 12 al 6. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, no la galleta, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quién? A los que le aman. Mira qué bonito, ¿no? Ayúdanos, Señor, porque yo te amo y quiero estar contigo. Hermano, ¿sabes cuál es importante para la santidad? El amor. Siéntase amado por Dios y ame usted a Dios. ¿Cómo se ama a Dios?
Jesús Jesús lo dice, ¿no? Si me Si me amáis, amáis, guarda guarda mis mis, mándame, anda donde voy, Señor, Señor, no, no, sé que sé te que te gusta. gusta. Y si Y si qué qué sé sé que te gusta, me va me va a a ir ir bien bien también. también. En el ¿En el sentido sentido de de que qué? te Te voy a estar estar en en paz. paz. Verso Verso 3. 3. Cuando Cuando alguno es alguno es tentado, tentado, no diga no que es diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él ni el tienta, tienta. sino que Sino cada que uno es cada uno es tentado tentado cuando de su cuando de su propia propia concupiscencia, concupiscencia, ¿qué cosa es? concupiscencia es Concupiscencia el es el pecado de pecado de mente, mente, es es atraído atraído seducido. seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Mira Mira cómo el proceso va, igual que la lepra, empieza chiquito, no no lo paraste, y terminó cercenándote un brazo. O sea, O sea, en en la Biblia la lepra es la analogía del pecado. Sí, hermano, por favor. Seguimos en Lucas. Lucas capítulo. A ver, es interesante porque, hermano, este leproso para acercarse a Jesús. Está bien Es bonito muy porque mira las batallas. Lucas 5, Lucas 5, verso 12, 13. 13. A ver, A ver, acá acá hay un tema. El El leproso, leproso, como como cualquier persona que viene a Jesús, Jesús, tiene tiene batallas. batallas. Por eso Por el eso el domingo, hermanos, también hay que animar a las personas nuevas que vienen, porque cada persona que viene ha tenido que pelear una batalla para venir. Y hay Y hay que ayudarle para que siga peleando batallas para que venga. A ver, ¿Cuáles son las batallas del leproso? Primero, él él sabía sabía lo lo terrible. Oye, Oye, ahí está Jesús. Dice Dice que sana. A mí me han recomendado un ungüento y no pasó nada. Me recomendaron pues un sortilegio y tampoco pasó nada. Gasté mi dinero en muchas cosas y no pasó nada. ¿Será cierto que Jesús podrá sanar? Entonces, el leproso sabía lo terrible que es su problema. Primer paso para acercarse a Jesús, pecador o de todo, es saber lo terrible que es tu problema. Si entiendes lo terrible que es tu problema, como sea, vas a tratar de acercarte a Jesús. ¿Qué ¿Qué más? Uno. Dos. Él Él sabía que todo el mundo pensaba que su condición era desesperada. ¿Saben ¿Saben lo lo que decía la gente? Oye, Este ya fue. ¿Qué va a poder? Esto es imposible, papá. Esto es imposible. Espera la muerte nomás. No se va a poder. ¿Sabes qué? Nunca vas a dejar el pecado. ¿Sabes qué? Nunca vas a dejar la depresión. ¿Sabes qué? Nunca vas a dejar el rencor. ¿Sabes qué? Nunca. ¿Por qué? Porque muchos lo han tratado y no han podido. ¿Sabes una cosa? Señor leproso, por las puras. Porque esa persona tenía que tener una batalla consigo mismo. De repente uno dirá, ¿será? No será. Este hombre tuvo la confianza, ojo, no tenía nadie que quería o podía llevarlo a Jesús. Imagínate la ciudad y el leproso caminando delante de todos, yendo hacia Jesús. ¡Qué espectáculo tan terrible de hacer que la gente! Oye, fuera de acá, alájate, ¿qué estás haciendo? Me vas a contagiar. Pero el leproso seguramente, todo su sentir, su deseo, porque no tenía nadie que podía llevarlo o que quería llevarlo a Jesús. Ninguno quería ni tocarlo. Sin embargo, este hombre decide buscar a Jesús. A veces, ¿y sabes una cosa, hermano? Dios, alguien me dijo una vez, Dios es experto en causas perdidas. Las causas perdidas del hombre son precisamente la especialidad del Señor. Y eso lo demuestra el Señor cada vez. Y eso también que, como iglesia, eso, ¿no? Precisamente vayamos a las causas perdidas. Vayamos a la gente que está deprimido, decaído, destruida, abatida, preso del pecado. A ellos tenemos que ir. Jesús va a ellos. Y ellos venían a Jesús porque sabían, ojo, en este momento no había todavía ningún leproso que hubiera curado a Jesús. O sea, él era el primero. Es fácil cuando te dicen, bueno, ya arregló otro problema, ya se de miedo. En este caso, el leproso era el primer leproso en este momento que se acerca a Jesús. Más adelante se van a acercar a otros leprosos. Pero este es el primerito de todos, este de Lucas capítulo 5, es el primero de los leprosos que se acerca. Ese es el primero, el más bravo, ¿no? ¿Será o no será? Los demás están esperando a ver si lo hace bien con él, ahí le animo yo. Pero ser el primero es el que se la juega.
No No tenía tenía ningún ningún ejemplo ejemplo anterior anterior de Jesús curando al leproso que le que diera le diera esperanza. esperanza. Pero este Este hombre hombre decidió decidió creer, creer, decidió decidió decir, decir, bueno, no sé no si sé si podrá podrá hacerlo, hacerlo, pero pero dicen que dicen él que es eres el el Mesías, Mesías, dicen que dicen eres que eres el el profeta profeta de Dios, dicen que él él es el enviado de Dios, Dios, tiene tiene que poder poder hacerlo. hacerlo. Y el Y el hombre hombre va. va. ¿Qué más? ¿Qué más? No No tenía la tenía la promesa de promesa que de que Jesús iba a Jesús iba a sanar. sanar. O sea, O sea, no le no le había había dicho dicho Jesús, Jesús, oye, oye, venga, te voy a sanar. No, él él estaba estaba yendo yendo solo. solo. Él Él estaba estaba jugando. jugando. ¿Qué ¿Qué más? más? No No tenía tenía la invitación de Jesús a sus discípulos. Y Y finalmente finalmente se se debe debe haber sentido avergonzado y solo en la multitud. El El hombre hombre va va leproso. leproso. Y la Y la gente, gente. ¿sabe ¿Sabe por qué les digo eso? Porque Porque hay un hay un texto texto que que dice dice solo solo los los valientes valientes heredarán el heredarán. Y en En Apocalipsis, esta esta palabra palabra valentía valentía se repite 8 8 veces. veces. El que El que venciere venciere significa significa la palabra vencer. Al Al que venciere yo le daré la corona. corona. ¿Sabe qué significa vencer? Vencer a Vencer a uno uno mismo. A veces A veces tenemos tenemos que que vencernos vencernos a nosotros mismos, que es lo más bravo. Nuestra Nuestra carnalidad, carnalidad, nuestra incredulidad, nuestro nuestro decir, decir, no es cierto, no creo que pase eso. No creo que el Señor me me haga una nueva persona, no creo que el Señor pueda mostrarme su gloria, no creo que el Señor me pueda proveer, no creo que el Señor pueda con la deuda tan grande que tengo, no creo que el Señor pueda con la enfermedad tan difícil que tengo, no creo que el Señor pueda con el problema familiar que tengo, no creo que pueda. ¿Y sabes lo que sucede? Le restas tú mismo poder a tu Dios. Le restas poder a tu Dios. Este hombre fue donde Jesús. Sigamos. Esto es importante, esto es muy importante. Eso se llama osadía. Hay que ser osado. Así. Tú Tú no te puedes puedes acercar. acercar. Qué Que lindo fuera, ¿no? Que venga un transexual por acá. Que venga un político corrupto. Que venga un tipo, pues, un marca. Que venga un tipo, un secuestrador de esos zampotes así terribles. Que venga. Sería lindo. Porque son casos que la sociedad dice, esto está perdido. Esto está perdido. Entonces, también hay que pedirle eso al Señor. Señor, que este espacio se abra. Si de repente estos de acá no quieren ir, quiere decir el Señor, abre las puertas, que vengan pues los desposeídos, los enfermos, los hambrientos, los que están, que vengan, la parábola del gran banquete, ¿no? Que vengan de los pavos a los pueblos, recoge a los que no pueden ir, a los enfermos, recoge a los pobres, recógelos a todos ellos y que vengan a la cena. Eso es lo que viene a hacer Jesús. Hermanos, ¿por qué es importante orar por esto? Porque esta iglesia que está empezando tiene que ser una iglesia que no pierda la otra. Tenemos que ir a ellos. Ya no hay leprosos en este tiempo. Bueno, por lo menos es muy difícil que te encuentres un leproso. Pero hay otra gente que está sufriendo. Hay mucha gente que está sufriendo. Hay mucha gente a la cual debemos ir. Hay mucha gente que esperamos en el Señor poder llegar. Al que sufre, al que llora, al que está pasando adversidad. Al que todos creen que es un caso perdido y al que todos creen que es un leproso, a ese es el que tiene que ir, Señor. Eso se llama osadía. Y todavía le dice, ojo, ¿quién empieza la conversación? Jesús o el leproso, es interesante. Verso 13, Lucas 5:13. Lucas 5:13. ¿Quién empieza la conversación? A ver. Verso 12. No. Sucedió que estando en la ciudad, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pregunta, ¿quién se acercó aquí? El leproso. Leproso era osado. Hubo una mujer también, que cuando el Señor Jesús va a la casa de Simón el fariseo, esta mujer va y rompe un alabastro de perfume, 300 denarios. Alguien decía que un denario era el sueldo de un día. Imagínate.
el sueldo de un año. Todos sus papás y lo rompe llorando. Y Simón, el fariseo que estaba a su lado, estaba ahí asqueándole, ¿no? ¿Qué entra esto? ¿No? ¿Quién se cree esta para entrar? Ojo Ojo que que, pregunta, comparemos estos dos personajes, Simón el fariseo y la mujer pecadora. ¿Quién sabía más Biblia de los dos? Simón. ¿Quién era más respetado de los dos? ¿Quién probablemente tenía más economía? ¿Quién era bien visto por la gente? ¿Quién era una persona que quizás muchos quisieran ser como él? Todo. Simón le ganaba en todo, salvo en una cosa. Osadía. Esta mujer era osada. Este hombre fue osado. ¿Osado qué quiere decir? Hay un Hay un verso verso en Mateo que que dice, ¿no? El El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Sabes quién es el violento? No No el que pega. El violento es aquel que quiere el cambio ya. El que quiere el cambio ahorita. El que no quiere esperar para cambiar. El que quiere hacer cosas para el Señor rápido, intempestivo, eso es. Esa mujer, este hombre, fueron gente violenta, osada, que decidieron el cambio de una vez en sus vidas, creérsela y jugársela por el Señor Jesucristo. Y eso les trajo bendición. ¿Qué más dice? Verso 13. Entonces tendiendo de la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue. Y él le mandó que no lo dijese a nadie. Si no ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Esto es bien curioso, ¿no? Por favor, no hables de mí. ¿Por qué? Porque todavía no es el momento que la gente sepa quién es el Mesías. Es interesante porque esto que se llama el secreto mesiánico. ¿Por qué Jesús sanaba y le decía a la gente que no hablen de él? ¿Sabes por qué? Porque la gente iba a decir, ahí está el Mesías, vamos a levantarnos a la guerra contra Roma. Y no habían entendido que el Mesías no había venido a eso. Iba a provocar la efervescencia del pueblo. Por eso es que el Señor le dice, no, todavía no le digas quién soy. Todavía no le digas quién soy. ¿Qué más ¿Qué más dice? dice? Verso 15. Pero su fama se se extendía más y más. Se reunía mucha mucha gente para oírle oír y para que le sanase de sus enfermedades. Mas Más él se apartaba a lugares desiertos, ¿sí? Oraba. Es curioso, ¿no? La gente se apartaba, Señor, ¿qué yo? No era como cualquiera que dice, uy, ahí está la gente, voy allá. Es lo contrario. Mejor que vengan acá, que vengan acá. Es que era consciente del poder transformador de su palabra. Que era consciente del poder transformador de su palabra. Sí. Pero, o sea, el momento en que le sacan la lepra, ahorita también está lleno de yo decía, quiero ser limpio y inmediatamente están así. Ahí está. El proceso previo del que yo hablaba es este de acá. Que tuvo que enviar el hombre para acercarse a Jesús. Y el momento pues culmen fue la sanidad de Jesús. Ahora, este es uno de los milagros rápidos, furibundos, que se listo, se acabó. Hay momentos en los cuales el Señor va a poner su dedo en el barro y va a poder sanar. Hay momentos en que yo le escupo un poco y escupo. No es tan agradable esa sanidad, pero también lo hace alguna vez. Hay un momento en el cual el Señor pues le dice, un soldado le dice, centurión le dice, Señor, ni siquiera vayas, manda nomás. Ay, porque yo también soy hombre que tiene autoridad. Es bonito porque examina las sanidades de Jesús. Es para un estudio, ¿no? El Evangelio les he mandado, ¿no? Estúdiame todas las sanidades de Jesús. Los puntos coincidentes en cada sanidad de Jesús que se registra y los puntos y los principios de sanidad que en cada uno se muestran. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales en uno pone el dedo y el hombre ve borroso, ¿se acuerdan? Y en la segunda receta, a otro lo manda al pozo el pozo, anda, vaya, échese agua ya. ¿Por qué es importante también entender eso? Porque como que el Señor te está diciendo, no todos los procesos de sanidad son iguales. Algunos necesitan cierta forma, algunos cierta forma. Conforme a tu fe te ha sido hecho. Conforme a tu fe. ¿No? Alguno dice, bueno, necesita tomarse el barro para que un poquito confíe. Ay, pues bueno.
igual. Uno quiere orar por sanidad, hermano, si toma mi ibuprofeno, tome su ibuprofeno, y no pasa nada de eso. No, y eso también eso también a los creyentes nos faltó un poco, ¿no? Pfizer, Sinopharm, ¿cómo se llama el otro? La gente, ¿cómo tenía la fe? Más, bueno, y a veces en el Señor no se tuvo esa confianza. Yo no estoy diciendo que todos ha pasado eso, ¿no? Pero lo que sí entiendo es que los creyentes también debieron ser un poquito más osados en ese aspecto. Nos faltó ir a orar por los enfermos, cada uno prefirió encerrarse a sí mismo. Y quizás el COVID nos mostró quiénes éramos. Alguna vez, también, cuando la iglesia pasó otras plagas, hubo creyentes que fueron a orar con las plagas, y muchos murieron, sí, es cierto. Es cierto. Pero la pregunta es, no, o sea, sobre todo, ahí en la historia de la iglesia aparece el trato de la iglesia, pero lo cierto también es que mucha gente amó. O sea, la pregunta es, ¿tenemos un Dios que sana? ¿Por qué no sana? ¿Por qué no sana en nuestras iglesias? Hermano, si acá hubiera sanidad, le diríamos a la gente con convicción, hermano, acá sana el deprimido, viene todas las cuadras, según palabra del doctor, ¿no? Todos están deprimidos, ¿sí dijo, no? ¿Escuchaste, hermano Roberto? Todos acá están toditos están deprimidos. Fehacientemente dijeron, aquí se trata la depresión. Pero será, quizás, tal vez, puede ser, ven, como si fuera una alternativa más, lo que están en la apologética. A veces decimos, no, yo creo que no, yo sé que te vas a sanar. A ver, puede ser, quizá, vengo acá. Bueno, y si no me funciona esta, me voy al chamán. Si no me funciona el chamán, me voy al doctor. Si no me funciona el doctor, me voy a... O sea, si yo... No sé si la palabra correcta es fama, ¿no? Porque no sé si te acuerdo, creo que todavía no estaba. En septiembre del año 92, siempre 92 hubo una vino a Perú. Él operaba. Claro, vino con un tenedor así, de casa. Lo operaba así sin anestesia, sin nada en el momento. ¿Ah, sí? En el momento. Interesante. Que sacaba la Pero piedra. él vino al Perú así para sanar a la gente, pero el colegio médico se opuso, ¿no? La fiscalía también se opuso. Yo tenía 100 pacientes. Sí. No, pero yo estoy seguro que hay gente que sanaba, no porque seguramente un charlatán era, pero la gente tanta confianza tiene, verídico, ¿no? Tú vas al yeso y le dices, sáname, Jencito de Guadalupe, y verdad que la gente, ¿por qué? Porque también es cierto que la fe también sugestiona. ¿Cuál es la diferencia con la fe en Cristo? Porque la sanidad no es el elemento importante era la gloria de Dios. Acá pensamos que porque la sanidad sí, que proclamar sanidad, pero no como un fin. A nosotros, repito, no nos interesa que se sanen si después se van al infierno. Nos interesa exaltar el nombre de Jesucristo y que la gente venga a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Ahí es donde cumple su función la sanidad. Y sabemos que para sanidad, sabemos que hay milagros o prodigios o situaciones que pueden haber de muchos tipos, pero no sirven de nada mientras no te lleven a un fin concreto. Sigamos. Verso 17, avanza mi hermano. Está bien interesante. ¿Cómo es el proceso de sanación de Jesús? Es importante porque de repente tenemos familia o amigos que están enfermos, quisiéramos también algo así. Estos 4 puntos se tienen que cumplir. No uno ni dos, los 4. Porque si no se cumple uno, vuelve a recaer. Primer paso, confianza de la persona que lo requiere o de los que lo frecuentan. ¿Recuerdo alguna vez? Recuerdo los jueves en la tarde y en Chimbote nos íbamos a visitar todas las calles de la urbanización Buenos Aires, por ahí. Y todas las casitas y íbamos a los enfermos de la zona. Orando, y doy gracias a Dios también porque con las hermanas íbamos. Y había enfermedades, muchas de ellas no sabíamos qué tenían, pero íbamos siempre a orar. Y Dios gracias nunca nos contagió. Entonces, ahora, fuimos a orar, y una mamita pues estaba bien, dolorida, bien todo, bien.
qué ¿Y qué sucedía? Hermano, Hermano, tengo esto, mi pie, tengo este este órgano, órgano, está así, el doctor me ha dicho esto, esto, esto ya. lo que tú- Pero Pero antes, antes, ¿cómo está el tema en la familia? Como que la hermana ahí, como la señora como que un poquito iba a ir a la iglesia, pero estaba ahí, ¿no? Todavía dubitante, ¿no? No quería que... A ver, ¿qué pasa con la familia? Cuéntame un poquito, mamita. Y la abuelita comienza a contar, mira, ¿sabes qué? Mis hijos están peleados, por el terreno, qué tal, se están demandando. ¿Cuándo me los traes, mamita? Ya, te lo voy a traer. Y verídico, nos trajeron a los dos. La mamita cumplió. Y ahí, ¿quieres que se salga? ¿Quieres que se salga? Y olvídate de cualquier tratamiento que tú le puedes pagar, no va a servir. En el nombre del Señor, la sanidad de Cristo, ¿sabes con qué tiene que ver? Con la paz. Con la paz. La paz es terapeuta. Y en este momento, si ustedes no se reconcilian y una vez terminan con este tema, la mamá no se salva. La mamá no se salva. ¿Usted quiere que mamá se salve? Sí, por eso digo. Si no crees, es tu problema. Pero acá acá decidió palabra del Señor. La única forma que mamá se salve, estoy seguro de Dios del Señor, es que ustedes se desmienten y ya dejen esa tontería. Y vean las cosas. Ridículo. Me acuerdo las dos hermanitas que estaban ahí. También decían lo mismo, estaban orando. Es bonito, ¿no? Mientras estás visitando, un equipo que está orando atrás. Y bonito también. ¿Sabes una cosa? Mamá se restableció. Los hijos estaban ahí. ¿Por qué? Porque más que todo, la paz es terapéutica. La confianza. Usted arregla su vida en primer lugar. Usted va al Señor Jesucristo. En hebreo la palabra es Rafa. Y la palabra Rafa, ¿sabes qué significa? Sanar y sanear. Sanear significa limpiar todo. Limpiar. La depresión es una enfermedad producto del pecado, de la desconfianza. Y usted también sane. Hay gente que está en problemas de salud mental. Estoy haciendo mi tesis, bueno, de la ansiedad, se ha dicho de la ansiedad. Estoy recopilando datos de la ansiedad, está muy interesante el tema en el Perú. Son muy ansiosos, están muy deprimidos. Este país es un país deprimido, depresivo. ¿Y sabes una cosa? El problema está precisamente en que no crees. Ni en las propias iglesias. Por eso es que la gente sigue decaído, abatido. ¿Tienes un Dios poderoso? Sí, lo tengo. ¿Está bien? Sí, es ahora. Sí. Vengo a orar acá, salgo a orar y sigo con la misma derrota. Sigo igual, tristón, abatido. ¿Cuál es el asunto que has venido a orar? Entonces, ¿qué dice Lucas 5, 17, 19? Rapidito. Lucas 5. Lucas 5, 17. Aconteció un día que él estaba enseñando. Y estaban sentados los doctores de la ley, y los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y aconteció que unos hombres que traían su lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron por el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Dos detalles interesantes. Acá la confianza se ve en quién, en la persona o en los que lo rodean. Muy importante, ¿por qué? Porque hay momentos en los cuales quizá la persona no tiene la capacidad de confiar, porque está muy mal, está muy grave, pero ahí están las personas que están a su costado. Es importante el ambiente de fe que puede haber ahí. Hermano, tal familiar, yo creo que ese nunca va a venir, que mi esposo, mi esposa nunca va a cambiar. Yo creo que mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija no va a cambiar. No. En este tema de fe, no fue ese paralítico el que tuvo fe fueron los amigos que estaban ahí. Y ojo que Jesús le agradó el asunto. Ahora, tuvieron tanta fe pues que se la jugaron con el techo. ¿Te imaginas que el Roche hubiese sido el que abría el techo y Jesús no sanaba?
qué circunstancia hubiese sido, ¿no? Cuánto vergüenza para ellos, ¿no? Pero sin embargo se la jugaron. Repito, se la jugaron en el Señor, confiaron. Santifíquese, hermano, confíe. Confíe en que Dios hará. Confíe en que Dios hará. Confíe en que Dios proveerá. No tema en servir al Señor y hacer su voluntad. Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Qué más? Segundo paso. Lucas 5:20 al 22. Miren esto que sucede. Primero, la confianza. Primer paso, ¿cuál es? La confianza. Tiene que haber sanidad, primero tiene que haber confianza. Segundo lugar, verso 20. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿De quién era la fe? De sus amigos. Le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias y que ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿y qué bailáis en vuestros corazones? Mira qué interesante. En segundo lugar, Jesús, ¿qué dice primero? ¿Te voy a sanar? No. Primero, perdón de pecado. Por eso es muy importante. ¿Usted quiere cualquier cosa del Señor? Preséntese limpio para el Señor. Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, ¿por qué? Porque, Señor, más que me hagas lo que yo quiero, si lo recibo en pecado, lo voy a recibir mal. Si el Señor de repente provee a tu economía, tú estás diciendo: yo no tengo plata, y el Señor provee, y estás en pecado, ¿sabes qué vas a hacer con esa plata? La vas a usar mal. La vas a usar mal porque estás en pecado. Si tú le pides al Señor: Señor, dame un trabajo, y ese trabajo te lo da el Señor, y tú estás en pecado, ¿sabes qué va a pasar? De repente te va solamente como excusa del trabajo. Por eso es que es muy importante que uno, al pedir también el para qué. Y en este caso, Señor, primero santifica mi corazón para que cuando venga, para que cuando te pueda pedir lo que te estoy pidiendo, no sea para mí, sino sea para ti. Segundo paso del milagro, ¿cuál es? Perdón de. ¿Cuál es el primero? Confía. ¿Cuál es el segundo? Perdón de pecado. Grábense esos pasos, porque para todo petitorio hay esos pasos. Tercer paso, la sanidad. Verso 23. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Tercer aspecto, ¿sabes cuál es? La obra en sí. El Señor hace porque ya tienes un corazón limpio. Pero ¿sabes qué va a pasar cuando tienes un corazón limpio? De repente te vas a dar cuenta que el petitorio que le estás haciendo al Señor no es el mejor. Eso también va a pasar. Señor, me doy cuenta que no es necesario esto que te estoy pidiendo. Era para satisfacer mi ego. Mejor dame algo que sí me sirva para acercar. Entonces cambia. Pero una vez que el petitorio glorifica al Señor, el Señor lo va a hacer. A veces, un poquito la paciencia, pero el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo glorifica a Él. Dios hace las cosas para su propia gloria. Tercer punto, Dios. Pero ahí no queda. Porque si ahí te quedas, lo que viene, una vez Jesús dice: no, yo voy a, cuando el demonio, la inmundicia, todo eso, se va, y la casa se queda amoblada, todo bien, pero no se cuida, regresa, dice el espíritu inmundo con 7 peores. Y te vuelves peor. Y el postrer estado del hombre vuelve a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque faltó el último paso. El último paso es el que cerca a todos, el que completa el milagro, es el que realmente hace que todo vaya bien. ¿Sí dice el verso 26? Y todos sobrecogidos de asombro, ¿qué dice? Glorificaban a Dios, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravilla. Cuarto, la glorificación de Dios. Primero, confianza. Segundo, perdón de pecado. Tercero,
acción en sí, el acto que está pidiendo la sanidad. Y en cuanto lugar, la glorificación. Si esto no hay, esto merece peor. Porque esto es el objetivo de esto, de de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La buena fama de Dios. Es Es poder poder permitir que otros también glorifiquen, que otros también se acerquen a Dios, que otros confíen en Dios. y es Es importante por estos pasos. Siguiente, Siguiente, pregunta hermano, cualquier cosa estamos para Siguiente. El El siguiente caso, verso 27, avanza lo mismo. Ya, ahí está. ¿Tienes a un Mateo? Mateo y su renuncia. Mira, ahí hay otra parte. Hermano, Hay una palabrita clave para servir al del Señor Señor Jesús. Jesucristo. Y Y esa palabrita se llama renunciable. había Hay un un estudioso que se llama Ley, que dice lo siguiente. Cuando un judío entró en el el servicio de aduanas, se le consideraba como paria en la sociedad. Era descalificado como un juez o un testigo de la sesión de corte, pues comulgado por la sinagoga y en los ojos de la comunidad, su desgracia extendió a su familia. Todos miraban como apestados, no solamente a él, sino a su familia. Todos miraban, ¿sabes esto es igual que Vladimir Monterino? Uy, terrible. ¿Cuánta plata tienes? Mateo era probablemente el discípulo menos popular. Seguramente muchos votos, muchos likes le habrá prestado Jesús en estar con Mateo. Pedro, bueno, un pescador, Pedro del pueblo, ¿no? Juan en el pueblo, no Juan en nosotros, Galilea, pero Mateo, ¿no vas a llevar a Mateo, Señor Jesús? ¿Vas a llevar a Mateo? Ese tipo extorsionó, ese tipo pidió plata por robar, ese tipo seguramente hasta metió preso a gente que no pagaba su deuda, injustamente. También lo hace con saqueo. Saqueo va, devuelve 4. Te lo digo por qué. Porque nuevamente se va a presentar el mismo elemento, la osadía. ¿Qué podía pensar Mateo de sí mismo? Creo que el Señor no conoce mi currículum. Creo que el Señor no conoce lo que soy. Creo que el Señor no conoce lo que he hecho. Pero, bueno, vamos a ver. Lucas 5. Lucas 5, 27. Lucas 5. No. Hermano. Venga, no, qué bueno, mi hermano del trabajo se sale un rato para escuchar la palabra del Señor. Voy a esperar con el lonche Voy a allá. esperar con el lonche ya. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. 5:27. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví. Leví fue su nombre hebreo. Sentado en el banco de los tributos públicos, le le dijo: dijo: Oye, pero soy un desgraciado. No sé lo que es. Sígueme. Oye, pero soy un terrible. Sígueme. Pero tú no sabes a cuánta gente dice años. Sígueme. No sé. Eso es lo bonito. Jesús no fue al psicólogo con ninguno. ¿Te imaginas a Pedro? Pedro, yo te vi pescador de hombres, pero antes, ¿cómo fue tu relación con tus padres? ¿Cómo estabas? ¿Cómo está la sociedad? ¿Qué tal? A ver, dime, hablemos de tu pasado. Fuera de acá, sígueme. O sea, lo interesante es que Jesús apunta al futuro. A Freud y a su rival por de la basura. Jesús agarra y te dice: sígueme. En el camino arreglamos las cosas. Pero toma la primera decisión y sígueme. A ver, siguiente verso. Y aquí el verso 28, si ustedes pueden, es uno de los versos más bonitos, siempre el mar. Es uno de los textos que en su simpleza tiene mucho poder. Tiene mucho poder. ¿Qué hace Leví? ¿Qué hace Mateo? Y dejando lo que dice, dejándolo. Qué bravo. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. No lo dijo mañana, lo voy a pensar, tal vez, quizás, está bueno, pero déjame reflexionando, voy a consultarlo con la almohada. Nada, en ese momento lo dejó todo y lo siguió. Todo, ¿te imaginas todo? A ver, ¿qué resolución te hombre? ¿Segura? ¿Qué será? Estaba de novio en ese momento, ¿no?
Estaba ahí en en su Facebook, es complicado. Sí, Sí, es es cierto, cierto, seguramente ahí Mateo está mirando a Matea, pero en ese momento renuncia a todo. Lo que te dice la Biblia es que él, qué el bravo debe ser ese todo, ¿no? Ese todo todo debe ser bien, bien, pero bien bravo. Bien. Bien. Y Y probablemente de todos los discípulos, el el que también perdió más humanamente hablando, ¿quién crees que fue? Mateo. Los demás eran buenos pescadores, también tenían su chamba, todo. Pero la posición de Mateo, las ganancias de Mateo, el estatus también. Y Mateo decide, en ese momento de su vida, pasa Jesucristo. ¿A qué renunció? Por ejemplo, renunció a un trabajo con grandes ingresos. Bravo, ¿no? En estos tiempos, hermano, renunciar, qué bravo. Aquí está loco. Aquí está loco. No, por eso es que los hermanos les decíamos, es un maranata, una vez lo hablamos. Mano, seguro usted quiere, ¿no? Que su hijo sea ingeniero. 9.000 soles, 8.000 soles. Médico, 11.000 soles. Abogado, 6.000, 7.000 soles. Los hermanos estaban contentos, sus sonrisas, hermano. Pastor. Y los hermanos ahí. No te digo por qué, porque es bonito, ¿sabes qué bonito para todos los míos que te tengan? Pero ¿sabes una cosa? Recuerda que la estabilidad, que la tranquilidad de este mundo es pasajera. No la vas a tener. Por eso es que es importante siempre enseñarles. Por encima de la tranquilidad que seguramente Dios te dará, más importante es la búsqueda de la paz. La tranquilidad de todo. La tranquilidad la desea tú, el Señor de la esquina, el Señor de la esquina, ya todos desean lo mismo. El pollo de la esquina, todos desean tranquilidad. Tener su buena platita, su buena casita, su buen carrito. Pero el Señor dice que eso es añadido. Y si te da gloria a Él, si no te da, no te dio, ¿por qué no hacer? Pero tú vas a ser bueno también, vas a ser un buen profesional, buen estudiante, porque le empiezas a sacar eso descontado. Pero más importante, busca la paz de Dios. La paz, ¿sabes qué significa? Estar a cuenta. Ser la persona que Dios quiere que tú seas. Y muchas veces ser persona de repente no te vas a ver. Mateo va a perder. Renunció a su estabilidad económica. Mateo es una persona que tenía capacidad de hacer muchas cosas. Y lo renunció por decirle, Señor, yo te doy esta parte a ti. Mateo renunció a su comodidad, porque estaba ahí sentado como principal en la mesa de los tributos. Todos tenían que venir. Ya, acá, con tu bolsita de tributo. A ver, ¿cuándo es? Ya, listo, pasa. Chao. Mateo, ya, perdóname la de... No, nada. Nos dio por lo bajito, no. Ya, pasa. O sea, Mateo estaba sentado en su sillón, así era la vida de Mateo. Renunció a su grupo de amigos. Ahorita vamos a ver más abajo, incluso lo lleva Jesús con el grupo de amigos. Los pies. Renunció a su pecado, que fue lo más importante. Y renunció a su vida en Jesús. Es un tipo, ¿sabes? ¿Te aprendo? Como te digo, de todos los discípulos, probablemente el que renunció más fue este hombre. A ver, ¿qué dice aquí? Verso 30. Verso 30. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. ¿Qué dice? Y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con él. Pregunta, ¿Mateo era popular entre los publicanos o no? Por eso que sí, porque tenía gran poder en convocatoria. Ya, combinó de mi casa, vienes, ¿no? Después del fuego viene, ya. La cosa es que todos los convoca y había una gran multitud de gente. ¿Qué más? Verso 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con pecadores y publicanos? Me imagino que los discípulos también habrán estado ahí medio murmurando también, ¿no? Entre los publicanos. Señor, ¿cómo estás comiendo con Mateo es de las personas que si lo ve lo golpean en la calle. Como diría una broma, ¿no? Mateo, te agarro, te pateo. ¿Por qué? Porque Mateo es un tipo pues que despreciable, ¿no? Señor, no te pases. ¿Cómo vas a comer conmigo? No,
No, se habrá equivocado Jesús. Ya, Bajó bajó sus tus bonos, bonos, como Mesías, decía. como Como Mesías, decía, ya ya bajaste bajaste tus tus bonos. bonos porque estás juntado con Mateo. Ya Todo estaba. ese Ese momento habrá sido de una confusión confusión tremenda. tremenda. Y para Jesús, ¿no? Y Y respondiendo respondiendo a Jesús Jesús le dijo, no, no, los que están sanos no no tienen tienen necesidad necesidad de de médico, médico, sino sino los a los enfermos. enfermos. No he No venido he a venido a llamar llamar a los justos, sino sino a los pecadores a la a la arrepentimiento. arrepentimiento. No No ha venido el Señor por por los justos, por los buenos, por los sanos. ha Ha venido por aquellos que lo necesitan. necesitan. Y Y finalmente, ¿no? Rapidito, ¿sabes? Ya. Ya. Algo que encontré en Blue Letter Reader, una página que me gustó mucho. Siempre Siempre es importante, ¿no? Tal vez usted no sabe que está enfermo, hay que enseñarle que usted está enfermo. Tal vez usted sepa que sabe que está enfermo, pero usted piensa que va a mejorar por su cuenta. Usted no sabe que tiene que ir al médico. O sea, usted está enfermo, pero bueno, no sabe la grave. y Y no sabe que hay un médico, ¿no? Tercero, tal vez usted sabe que está enfermo y sabe que necesita un médico, pero no sabe que hay un médico para ayudar. no No conoce. conoce. Siguiente. Siguiente. Tal Tal vez vez usted sabe que está enfermo y sabe que necesita un médico y y sabe sabe que que hay un doctor, pero pero no no sabe que el el médico le puede ayudar. O sea, O sea, sí sí hay un doctor, pero me ¿me puede ayudar? ¿Podrá ¿Podrá ser hacer conmigo? Siguiente. Siguiente. Tal Tal vez usted usted sabe que está enfermo y sabe que necesita un médico y sabe que hay un doctor y sabe que el médico le puede ayudar, pero no sabe que el médico quiere ayudar. O O sea, sea, sí, sí, yo sé que él me puede ayudar, pero pero no sabe que quiere ayudar. ¿Qué más? ¿Qué más? Tal Tal vez usted sabe que está enfermo y que sabe que necesita un médico y sabe que hay un doctor y sabe que el médico le puede ayudar y sabe que el médico quiere ayudarle, pero usted sabe que el médico lo lo que el médico le dirá que hacer y simplemente no quiere hacer. Ese es Es el el gran problema. Tú Tú sabes sabes lo que el médico te va a pedir y no quieres hacer. Por eso es que no hay esa salida. Porque Porque el médico te va a decir, no deja esas cosas que estás haciendo. Deja esos pensamientos que te vienen. Déjalo. ¿Y sabes qué? No te vas. Por eso, ¿no? Él siempre está disponible, él siempre hace un diagnóstico perfecto, proporciona una cura completa, incluso te paga la cuenta. Incluso el propio Señor no solamente te cura, te paga la cuenta. Encontré una página y de verdad me encantó esto. Avanza, amigo. Ya último. Finalmente, el problema está con el legalismo. Con esta cosa. Solamente rápido. Para ir Para ir a orar. Ya. Verso Verso 33. 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué ¿por los qué los discípulos de discípulos Juan de Juan ayunan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos. Pero los tuyos, ¿qué hacen? Comen y beben, dame bien, dame ¿Cómo que no deberíamos estar así todos con pena? El pecado. No, usted hay una religión que pues hacía la penitencia. ¿Qué Qué pecado. Soy Soy malo. malo. Él Él les les dijo, dijo, ¿podéis ¿podéis acaso acaso ser ser que los que que los que están de están de bodas bodas ayuden ayuden entre tanto que el esposo está con ellos? Más Mas vendrán vendrán días días cuando el cuando esposo el les esposo será les será quitado. quitado. Entonces en aquellos días se ayudarán. ayudarán. Les Les dijo dijo entonces entonces una una parábola. parábola. Nadie Nadie corta un corta un pedazo de pedazo un de un vestido vestido nuevo nuevo y lo y pone lo en un pone en un vestido vestido viejo. viejo. Porque si Porque lo si lo hace, hace, no no solamente solamente rompe rompe nuevo, nuevo, sino que sino que viniendo sacado de él, no armoniza armoniza con con el el viejo. viejo. Y Y nadie nadie echa echa vino nuevo en odres viejos. De De otra otra manera, el manera, vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los y los odres se odres se perderán. perderán. Mas el Mas vino el vino nuevo en nuevo en odres odres nuevos, nuevos, el vino el nuevo vino en nuevo en odres odres nuevos nuevos se ha se de ha de echar, echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y Y ninguno que ninguno que beba beba el el viejo quiere que luego el luego nuevo, porque porque dice dice el el añejo añejo es mejor. es mejor. Solamente Solamente dos dos cosas. cosas. Imagínate que tienes un pantalón viejo Y y tiene tiene un hueco y tú te compras un pantalón nuevo para poder cortar el hueco y ponerlo en el pantalón viejo. Es tonto, ¿no? ¿Qué ¿Qué tendrías que haber hecho? Ponerte el pantalón nuevo y el viejo botarlo. Hermano, ya ¿ya botaste el pantalón viejo de tu vida? O ¿O todavía le estás poniendo remiendos nuevos al pantalón viejo que todavía tontamente no no botas aún? Y Y eso puede estar pasando en tu vida. Tal vez todavía tienes el pantalón. Por eso es que
A estos, a los fariseos, no no pudieron pudieron hacer. ¿Por ¿Por qué? qué? A diferencia de Mateo, a diferencia de los amigos del paralítico, estos fariseos no pudieron. ¿Por qué? Porque ellos seguían con el pantalón viejo y no querían apartarse del pantalón viejo. Y le ponían huequitos nomás para que se viera bonito, ¿no? Los huecos la ponían con el valor nuevo. Sí, sabían la palabra, sí, iban a la iglesia, sí. Pero el pantalón, en general, ¿qué cosa sigue estando? Viejo, sucio. Y no era el pantalón adecuado. Por lo tanto, hermana, también también mira, mira, si es que todavía estás con el pantalón viejo y solamente le estás poniendo a los huecos remendos nuevos, malogrando los nuevos también de paso. O sea, ahí bota ese pantalón viejo que tienes que botar. Cada uno sabrá cuál es su pantalón viejo. Y ponlo nuevamente y ponte el nuevo que el Señor quiera. Lo mismo para ti. Que Dios lo bendiga. Vamos a pasar a un momento de oración. De repente aprovechando